ti, Jesús, mi amado, sí Señor, para ti, Jesús, mi amado, para ti, Jesús, mi amado. Dios les bendiga, hermanos, en este día tan hermoso que ha hecho el Señor para cada uno de nosotros. Amén. Gracias por escuchar este mensaje para la gloria del Señor. Y aquí estoy nuevamente para compartir la palabra que el Señor me ha dado para todos nosotros. Amén, hermanos. Así quiero compartirles este mensaje del Señor, que hace mucho tiempo yo lo aprendí y ahora quiero compartirlos para la gloria del Señor con todos ustedes. Amén. Y el tema se llama Prepárate, novia de Cristo, a madurar. Porque el Señor viene por una iglesia que se está preparando. Amén. Por una iglesia que se está preparando para irse con su Señor. Amén. Entonces el Señor quiere hablarnos ahora. Amén, para que a todos aquellos que están preparándose para irse con su Señor. Amén. Y si no, todavía hay tiempo para prepararnos, para arrepentirnos, para estar delante del Señor. Amén. Bien. Entonces voy a hacer una oración. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te pedimos, Señor, que no sea yo, sino sea tu palabra, el Espíritu Santo, Señor, que nos comparta esta enseñanza, Padre, en el nombre de Jesús. Abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para la gloria de tu nombre, Señor. Danos sabiduría, Señor, y las palabras en nuestra boca, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, para mí esta es una enseñanza muy hermosa. Espero terminarla a tiempo, y si no, usted puede ver el segundo video, pero espero terminarla, amén, en este video. Entonces voy a empezar, amén, con Mateo 24, 19 al 22. Amén. Para la gloria del Señor vamos a leer, hermanos, y dice así. Dice así la palabra del Señor. Amén. Entonces dice: qué terrible será esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los escogidos de Dios. Mire, hermanos, el Señor ha escogido, amén, ha escogido escogidos. ¿Para qué? Para escapar de lo terrible que va a venir a la tierra, amén. Entonces, estos escogidos, amén, son parte de esta preparación, los que se están preparando, amén, los que aman al Señor y se están preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo, amén, o para estar listos para la resurrección, amén. Entonces, mira lo que dice, amén, dice el 20, dice: y oren para que la huida no sea en invierno o en día de reposo. Amén, hermanos. Muchos, lo que quiero del tema especificar en este momento es que, como dice, que muchas estarán embarazadas y otras criando, no tan solo terrenalmente, ¿verdad?, sino está hablando espiritual. Amén. Muchas estarán dando a luz a nuestro Señor Jesucristo, naciendo de nuevo. Amén. En ese tiempo, pero dice el Señor, orar para que si escapamos no sea en invierno o en día de reposo. ¿Qué quiere decir invierno, hermanos? Pues que no estemos fríos en las cosas del Señor. Y día de reposo es que no estemos en pereza, en
que nos estanquemos en nuestra vida espiritual. La pereza quiere decir estancamiento, pues que estemos sin hacer nada en las cosas del Señor, amén, sin predicar, sin orar, sin hacer lo que el Señor, la voluntad del Señor para permanecer despiertos, amén, porque la oración y las cosas del Espíritu, leer la palabra, son lo único que nos puede mantener despiertos espiritualmente. Y dejando de hacer eso, congregarnos, leer la palabra, estar en comunión con el Señor, en intimidad, pues podemos empezar a dormir. Pero yo lo que quiero explicarles en este versículo de Mateo es que en aquel tiempo muchos estarán embarazadas del Señor, amén, porque la iglesia es como una mujer, amén, que está embarazada para dar a luz al Hijo del Señor, amén, Apocalipsis 12:4. Y la mujer estaba en el cielo, amén, y ella estaba embarazada, amén, para dar a luz al Hijo del Señor, que va a ser arrebatado para el Señor. Si usted lee ahí en Mateo 12:4 también lo explica, que la mujer tipifica la iglesia. Entonces aquí van a haber iglesias, mujeres que van a estar embarazadas, dando a luz al Señor apenas, o criando, apenas van a estar criando, amén. Y pues dice el Señor, orar para que huyamos, para que escapemos de lo que va a venir. Hermanos, si vamos a Lucas 21:35 al 36. Lucas 21. Voy a leer, amén, hermanos, 35 al 36. Dice, como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para prepararse y estar delante del Hijo del Hombre, del Señor Jesucristo. Amén. El Señor quiere que nos preparemos, que estemos delante de Él firmes. Por eso dice aquí orar y velar, estar alertas. Amén, hermanos. Y voy a leer el 34 que dice, tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos. Es lo que el Señor nos está avisando, hermanos, por su palabra, que Él no nos quiere agarrar desprevenidos, amén. Quiere que estemos orando, velando, amén. Aunque apenas nos hayamos convertido o estemos conociendo las cosas del Señor, seamos unos niños en las cosas del Señor, pero Él nos quiere en el Espíritu. Amén. Entonces la iglesia, el Señor está llamando a la iglesia para madurar. Amén. Porque no todos estamos dejándonos, no todos queremos madurar. Amén. Porque la maduración es como lo pone el ejemplo, la naturaleza. Cuando uno es niño y empieza uno a crecer y a madurar hasta hacerse un adulto, cuesta mucho. Amén, y tiene su tiempo, pero no podemos quedarnos niños o adolescentes todo el tiempo. Amén, tenemos que empezar a crecer, a madurar en el Señor. Amén. Entonces vamos a Mateo 1:18-23 para la gloria del Señor. Mateo 1. Amén, gloria al Señor. Mateo 1, 18 al 23. Vamos a leer, hermanos. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo.
Amén, hermanos. Entonces voy a quedarme aquí. María era virgen, amén, cuando concibió, cuando quedó embarazada por medio del Espíritu Santo, hermanos. Esto es espiritual, esto pasó terrenal, amén, en ese tiempo, en esa época. Pero ahora nosotros, hermanos, para nosotros esto el Señor nos está hablando espiritualmente. Ahorita le digo por qué. Y mire, voy a leer el 23. Dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Amén. Que significa Dios está con nosotros. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que dar a luz a Dios en nosotros. Amén. Dios dentro de nosotros y con nosotros. Amén. Caminar con el Señor como caminó Enoc, amén. Caminar con el Señor, Dios en nosotros. Entonces, en esta madurez, amén, hermanos, nosotros tenemos que dar a luz al Señor en nuestras vidas. Entonces vamos a quedar embarazadas del Espíritu, amén. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Amén. Él vive dentro de mí, reposa en mí para que el Señor repose en mí. Yo necesito ser una virgen. Amén. ¿Y qué es ser una virgen? Pues es, aquí vamos a entrar al nacimiento de nuevo. Amén. Amén. Ahorita vamos a leer más adelante, pero lo que quiero quedar aquí, hermanos, recalcado es que nosotros necesitamos ser vírgenes en el Señor para dar a luz al Señor. Amén. Entonces vamos a leer a Juan 6:63. Amén. Juan 6:63. Vamos a leer, hermanos, para la gloria del Señor. Dice así: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y causan vida. La palabra del Señor es espiritual. Todo lo que el Señor nos hable es espíritu, es del espíritu espiritual. El que nos está hablando es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos va a compartir el Espíritu Santo? Cosas del Espíritu, cosas del cielo, cosas celestiales. Amén. Entonces, este mensaje es espiritual, hermanos. Nosotros tenemos que nacer de nuevo para ser vírgenes y para dar a luz al Hijo de Dios en nosotros. ¿Y cómo pasa eso? Entonces, vamos a Juan 3:1. Juan 3:1-3. Amén. No, gloria a Dios. Juan 3:1-3. Vamos a leer, hermanos. Dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Amén. El Señor nos está diciendo que debemos nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces aquí está hablando Nicodemo con Jesús. Amén. Entonces vamos al 4. Amén. Dice, ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Amén. Aunque nosotros, hermanos, ya seamos señoras ya grandes, ya seamos, ya estemos crecidos, amén, en este cuerpo, pero por dentro, hermanos, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Amén. Del agua y del Espíritu del Señor. Tenemos que nacer en el Señor. El Señor en nosotros tiene que nacer, amén, como nació en María. Amén. Entonces dice el 5, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no se nace de nuevo. Amén. Entonces el Señor nos está llamando a que nazcamos de nuevo, porque de allí van a empezar a venir los cambios a nuestra vida. Amén. Porque lo que va a salir de adentro de nosotros es el hombre nuevo. Amén. No el hombre viejo, sino el hombre nuevo. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo. Amén. Voy a ir al 9. Amén, para la gloria del Señor. Dice, ¿cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. Incredulidad. Amén. Jesús le contestó, tú eres un
un respetado maestro judío y no entiendes estas cosas, hermanos, aunque usted sea un estudioso, un doctor, una maestra, un licenciado, usted tiene que nacer de nuevo, de todos modos. Eso no lo va a salvar, lo que lo va a salvar es que nazca Jesucristo dentro de usted. Amén. Y que usted sea virgen para el Señor. Luego dice el 11, te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Nadie cree esto para el mundo es locura, pero para Dios es poder. Amén. Entonces, hermanos, voy a leer el versículo 12. Ahora bien, si no me crees cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Entonces el Señor va a empezar y está empezando a hablar a su iglesia, a su novia, de cosas celestiales. Entonces nosotros como niños no podemos entender esto, pero cuando vamos madurando, vamos a empezar a entenderlo. Amén. Así como nos lo pone la vida. Amén. Que de niño no te entiende. Si tú le platicas de cosas adultas, no te lo va a entender un niño, pero ya un adolescente ya va empezando a comprender, y ya cuando es adulto ya entiende. Así también nosotros en el espíritu. Entonces, como nos lo pone la naturaleza, cuando un bebé empieza a nacer, cuando un bebé viene al mundo y nace, amén, ¿qué es lo que sucede? Pues empieza el crecimiento, etapa por etapa, amén. Lo mismo es en el espíritu, hermanos. Cuando usted nace de nuevo, cuando Jesucristo entra en usted, amén, y nace del agua y del espíritu de Dios y empieza a avanzar, así es lo mismo espiritualmente, amén. Por eso tenemos que permanecer para llegar hasta la estatura de un varón perfecto. Entonces, hermanos, si podemos ir a Efesios 4:13, ¿qué es lo que sucede, hermanos, cuando esto está pasando dentro de nosotros? Esta es una enseñanza muy hermosa y es larga, hermanos, pero yo solamente voy a compartir lo esencial porque esta enseñanza hay muchísimos versículos muy hermosos, pero solo voy a compartir, amén, lo que el Señor me dio para compartir. Entonces, Efesios 4:13, para la gloria del Señor, dice así la palabra. Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito del Señor, de este nacimiento de nuevo en nosotros? Es un proceso, dice aquí, que es un proceso que tiene que continuar hasta que lleguemos a la medida y la estatura de nuestro amado Jesucristo. Amén. Y dice la palabra que Él era manso y humilde de corazón. Entonces, hermanos, nosotros venimos con deseos de la carne. Entonces el Señor nos dice andar en el Espíritu, pero para andar en el Espíritu es un proceso, amén, de crecimiento, porque el Señor nos tiene que limpiar de las cosas de la carne para llegar a las cosas del Espíritu, y eso nos va a costar, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la palabra, pero debemos permanecer para llegar hasta esa estatura, amén. Entonces, hermanos, vamos a Juan 15, 1 al 5. Amén, para la gloria del Señor. Juan 15, 1 al 5. Vamos a leer, hermanos. Miren lo que el proceso dice. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan frutos para que den más frutos. Amén. El Padre es el que nos poda, el Padre es el que nos limpia, papá es el que nos da el crecimiento, amén, pero tiene que cortar lo que no nos sirve, amén, lo seco,
lo que no nos sirve a nosotros para dar frutos y más frutos en el Señor. Amén. Es así como nuestro crecimiento va avanzando. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Amén. Permanezcan en mí, permanezcan. Y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si no la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Solamente en el Señor vamos a ir creciendo, vamos a ir avanzando, vamos a ir madurando. Pero si nosotros permanecemos en el Señor, pero cuando vienen pruebas, luchas, nos están podando, amén, vienen situaciones difíciles a nuestra vida, en veces ya queremos dejar al Señor, amén, y ahí es cuando uno se estanca, uno se queda en ese crecimiento, amén, y ya no hay más para adelante, ya no hay más hacia adelante. Entonces, hermanos, si vamos por favor a 1 Corintios 14:20. Amén, gloria al Señor. 1 Corintios 14:20 dice: Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Hermanos, el Señor nos está diciendo que seamos como niños, inocentes, pero en la maldad. Amén. ¿Y qué es la maldad? Los deseos de la carne, la vanagloria, todas esas cosas que son ramas secas en nuestro árbol, tienen que podarse. Amén. Entonces el Señor nos está mandando a ser inocentes en esa área. Amén. Que si no odiar, amén, no contender, no pelear, esas cosas, ser inocentes como los niños, amén. Entonces, pero dice, pero maduros en el conocimiento de la palabra, amén. Entonces, nuestras acciones tienen que madurar, amén, para llegar hasta la estatura del varón perfecto. Pero hermanos, vamos a seguir leyendo. 1 Corintios 13:11, atrás, hermanos, 13:11 aquí, dice la palabra, amén. Cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero ahora cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Amén. Entonces el Señor nos está diciendo que dejemos ya de ser unos niños. Amén. Para aquel que me entiende espiritualmente. Amén. En nuestro comportamiento, en nuestras acciones. Amén. ¿Y qué es el niño espiritualmente? Vamos a Hebreos 5. Primero vamos a Primera de Pedro 2:1. Amén, hermanos. Para la gloria del Señor. Primera de Pedro 2:1. Voy a leer, hermanos. Por lo tanto, desechen de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes que nos lastiman. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que dejemos las cosas de la carne a tomando en el espíritu. Amén, hermanos. Eso es lo que nos hace ser unos niños. Cuando andamos en la carne, amén, andamos en la carne carnalmente, somos niños espiritualmente. Aún no hay madurez. Amén. Cuando usted se enoja, se irrita, se tiene envidia, celos amargos, enojo, contienda contra la iglesia, su hermano en su casa, amén. Eso es andar como niños espirituales. Entonces aquí la palabra nos está diciendo desear la leche espiritual, amén. O sea, desear la palabra del Señor, amén. O la palabra
La palabra del Señor es leche, pero también es comida sólida. Mientras usted va avanzando, va creciendo, va madurando, la palabra se va haciendo más fuerte y más pesada en usted. Amén. Pero cuando uno es recién convertido, recién bautizado, amén, o recién que aceptó a Cristo en su corazón, va empezando como un bebito, como un niño, pero tenemos que ir avanzando. No podemos tener 20, 30 años en el Evangelio y siendo bebés, siendo niños, amén. ¿Por qué? Lo digo porque puede ser que hay muchos hermanos, hermanas que están muchos años en el Evangelio, pero siguen en la carne, amén, peleándose, envidiando. No, el Señor nos está mandando que ya crezcamos, amén. Mire, hermanos, y quiero ir a Primera de Corintios 3:6, para la gloria del Señor. Hermanos, si se corta el mensaje, usted puede ver otro mensaje. Amén. Primera de Corintios 3:6. Amén. Vamos a leer, hermanos, dice, amén. Dice, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Amén, gloria a Dios. Perdón, hermanos, es Primera de Corintios. Estoy en Segunda de Corintios. Amén. Vamos a leer. Dice, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien dio el crecimiento. Amén. El Señor es el que nos está dando este crecimiento. Porque el Padre es el que está podando, amén. El que quiere quitar esa área de la carne en nosotros, la envidia la quiere cortar, los celos la quiere cortar, el enojo la quiere cortar, la avaricia la quiere cortar. Todas esas cosas el Padre nos las quiere podar. ¿Para qué? Para que demos frutos, para que crezcamos. Pero hay que dejarnos, amén. Cuando venga la prueba, el problema, todas esas cosas para probarnos, para darnos la paciencia, el amor, los 9 frutos del Espíritu Santo, hay que dejarnos, amén, como dice la palabra en Hebreos, dice, levantar las manos, amén, y dar gracias al Señor por lo que nos esté pasando, sea lo que sea, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a Apocalipsis 19:8, para la gloria del Señor. Y si tengo tiempo le comparto el último versículo. Dice, a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad, pues el lino es la más alta calidad. Representan las buenas acciones del pueblo. Hermanos, para que nosotros seamos la novia del Señor, necesitamos nacer de nuevo, un cambio en nosotros, crecimiento, amén, hermanos, y dejar las cosas, la área de la carne. Claro que nuestra carne siempre vamos a estar peleando contra eso, amén, pero el Espíritu nos ayuda, dice la palabra. Entonces, pero lo que quiere el Señor es que maduremos, amén. ¿En qué aspecto? En el aspecto de nuestras acciones. Amén, que salgan de nosotros buenas acciones. Una buena acción es leer la palabra, orar. Por eso dice orar y velar. Una buena acción es estar en las cosas del Señor, predicar la palabra del Señor, compartir lo que el Señor nos ha dado. Esas son buenas acciones, son las que Dios quiere que hagamos. Y las malas acciones, pues pedir perdón, hermanos, humillarnos, arrepentirnos. Amén. Entonces, este tema, hermanos, es prepárate, novia de Cristo, a madurar. Hay que prepararnos a madurar, amén. No podemos seguir como niños, amén. En los deseos de la carne, amén, sino que tenemos que madurar en el Espíritu, amén, que el Espíritu crezca en nosotros, que el Espíritu Santo nos dé esa maduración, nos dé ese crecimiento, el Señor nos dé esa podación, amén, hermanos. Usted es una planta que quiere crecer, pero como las plantas, si no le poda, si no quita lo seco, lo que está estorbando allí en su corazón, en su vida, eso lo va a estancar, amén, hermanos. Eso lo va a estancar a usted para que no dé un buen crecimiento, amén. Entonces, hay que
ser mansos y humildes en las manos de Dios, humillados delante de la presencia del Señor, arrepentidos, y esas cosas nos van a hacer madurar más y más, hermanos. Entonces, para la gloria del Señor, este es el mensaje, hermanos. El Señor me está, voy a seguir hablando de este mensaje, amén. Este es el primer mensaje y se llama prepárate, iglesia, a madurar. Esto es como empezar como niños recién nacidos, como niñitos, amén. Pero después viene la juventud, amén, y después viene después viene la madurez, y voy a estar, para la gloria del Señor, voy a estar compartiendo este mensaje con ustedes, y el siguiente video se va a tratar de la madurez espiritual, y ya el otro video se va a tratar de la madurez espiritual y de la juventud, porque, hermanos, así estamos creciendo, amén, hermanos, y como estamos creciendo, son 3 etapas, hermanos, son etapas que tenemos que pasar. Entonces, muchas veces no entendemos qué pasa con nosotros, qué está pasando con nosotros, por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro, por qué siento esto, por qué me siento así, y son etapas que nosotros tenemos que entender en el espíritu, que es el Señor obrando en nuestras vidas. Esto es maravilloso, hermanos, entender esto es precioso, amén, porque usted cuando es niño, usted no entiende nada, no entiende nada, todo está como se confunde, pero el Señor, acuérdese que no es Dios de confusión, amén. Y uno se confunde y dice, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento como una niña o como un niño? ¿Por qué me estoy portando así, grosero o así? Si yo no era así antes, o tal vez no se daba cuenta, ¿verdad? No nos dábamos cuenta cómo éramos antes, pero cuando venimos al Señor, Él nace de nuevo, estamos empezando a nacer de nuevo, como Nicodemo, amén. Ya después usted empieza a vivir sus etapas. Estoy hablando espiritualmente, amén, porque podemos ser ya hombres de bigotes, amén, o mujeres ya con hijos, amén, pero estamos viviendo una etapa de niñas espiritualmente, amén. Entonces, para mí esto me da mucha alegría y mucha satisfacción compartirlo, porque